Padre Ignacio, Buenos días. buenos días. Muchas gracias por tomarse este tiempo para compartir con nosotros un poquito de su vida. Sabemos que está muy ocupado. Encantado para contribuir para las vocaciones. Amén, así es. Yo sé que nuestras familias aquí de Arlington y de donde quiera que vayan a estar mirando este video, se van a llenar mucho y les va a servir, yo pienso. Así que, bueno, Bendito sea el Señor. amén. So, comencemos. Padre Ignacio, queremos aprender un poquito de usted, de su vida, cuando aún no era Padre Ignacio. ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? ¿Dónde creció? ¿Cómo era su vida como niño? ¿En su familia? Cuéntenos un poquito. Bueno, pues yo nací en Madrid en el año 1978 y soy el segundo de de 5 hermanos. El segundo, tengo una hermana que se llama Lucía, luego estoy yo, un hermano que se llama Francisco de Asís, Carmen y Antonio. Francisco, así. Sí, Wow. Francisco de Asís, sí, sí. Y bueno, todos nos llamamos un poco con los nombres de abuelos y de los padres. Y bueno, yo creo que un niño normal, bendecido con unos buenos padres, una buena familia, muy buenos abuelos también. Y bueno, pues crecí en Madrid. Como todos los niños, pues fui al colegio, era travieso también. Sí. Decían que yo tenía muy mal humor de pequeño. Ahora lo tengo, pero lo escondo mejor. Pero bueno, con mucha alegría, pues me acuerdo de mis primeros recuerdos del colegio. Por ejemplo, recuerdo una vez que le dije a una profesora, que era un colegio de monjas, era pequeño, que acababa de nacer una hermanita que se llamaba como ella, y era mi hermana Carmen, ¿no? Y era la madre Carmen. Bueno, pues yo recuerdo desde pequeño pues ese deseo de rezar, como que era algo muy natural en casa. Yo creo que esa es la clave un poco de toda la vocación, que es un don de Dios, es un misterio, Dios llama, pero la cuestión es si se escucha. Sí. La palabra vocación, como sabemos, significa llamada. Dios está llamando, pero también entendemos que si Dios llama y hay mucho ruido, pues no le oímos. Y bueno, pues la llamada de Dios es un misterio. ¿Por qué Dios llamó al Padre Ignacio? Pues les aseguro, no porque sea mejor que nadie, ni porque sea menos travieso, sino porque Él quiso. Es un misterio, como dice San Juan Pablo II en su libro Don y Misterio. Pero creo que es bonito entenderlo así, ¿no? Es decir, que muchas veces podemos pensar, bueno, a mí Dios no me va a llamar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no soy un buen estudiante, o a lo mejor soy muy travieso, o a lo mejor no he pensado en ello. Pues no, es un misterio y es Dios el que llama. Pero creo que lo bonito que yo he visto en mi vida es cómo hay muchas cosas que han ayudado a que yo pueda oír la llamada de Dios. ¿Verdad? Y ahí pues sobre todo la familia, ¿no? Entonces ahora un poco cuando cuente un poco mi vida, ¿no? Pues iré hablando sobre ello. Y bueno, pues yo fui a un colegio los primeros años un colegio de monjas que estaba cerca de mi casa, y luego ya pasé a un colegio religioso que es el que había ido mi padre, de los jesuitas, y allí es donde hice toda la escuela. Y un poco recuerdo, ¿no? Cosas así, momentos muy importantes en mi vida, sobre todo pues los sacramentos. Me acuerdo mucho la primera comunión. Lo tengo todavía, bueno, lo tienen todavía mis padres, el cuaderno de primera comunión. Y entonces nos teníamos que preparar, ¿no? Como unas fichas. Sí. Y entonces ahí te decían pues quién eran tus hermanos, tenías que pegar fotos. Y me acuerdo con mucho cariño haciéndolo con mi madre, ¿no? Cuando me preparaba para la primera comunión. Y recuerdo que la primera comunión y la primera confesión pues fueron un momento precioso. Una cosa que sí que me ha ayudado siempre mucho es el rosario. Wow. Y me acuerdo y quería compartir con vosotros pues mi primer rosario, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál fue mi primer rosario? Wow. Bueno, pues yo tendría, no sé exactamente qué edad, pero podría tener 5, 6, 7 años. Y entonces me di cuenta de que mi hermana mayor no se iba a dormir, ¿no? Y cuando uno está en casa, pues uno no quiere que la gente esté despierta mientras uno duerme, ¿no? Claro. Así somos los niños, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo que fui a la habitación de mis padres y a ver qué pasaba, ¿no? Porque yo me había ido a acostar y mi hermana no. Y entonces vi que estaban mis padres y mi hermana rezando. En ese momento yo no sabía que estaban rezando. Y entonces dije, ¿qué hacéis? Estamos rezando el rosario. Y digo, ¿y me puedo quedar? Y dice, por supuesto. Y entonces me acuerdo que había una lámpara con un rosario de ángeles, todavía creo que está en casa de mis padres, con un rosario enrollado que fue mi primero. Entonces me lo dieron y dice, si te quieres quedar despierto tienes que rezar el rosario. Wow. Y desde entonces, todos los días en familia rezábamos el rosario. Wow. Se iban incorporando mis hermanos, ¿no? Bueno, pues eso es un recuerdo muy grande, ¿no? Luego también, gracias a mis padres, pues hice los primeros viernes, los primeros sábados.
Pero bueno, esa es como la parte positiva, pero vamos, yo era un niño normal y bueno, pues tenía las cosas que no me gustaba comer, no tenía muy mal genio y esas cosas, pero el Señor poco a poco pues yo creo que iba preparando esa llamada, ¿verdad? Porque es como la tierra, ¿no? La vocación es como la semilla y la familia es como el huerto, ¿verdad? Entonces si tú tienes un buen huerto pero Dios no te llama, pues amén, ¿no? Y te llamará pues a lo que llama a todos, que es una cosa santa, el matrimonio. Claro. Pero si Dios te quiere llamar y encuentra una buena tierra en la familia, y creo que eso es lo que Dios encontró. Amén. Y yo creo que así, bueno, a mí me gustaba mucho ser monaguillo y una anécdota también muy divertida que quiero contar es que íbamos al Jueves Santo, los 12 apóstoles, y bueno, pues éramos ahí, no sé cuántos años tendría, a lo mejor no había hecho ni la primera comunión, 8 años así. Y entonces estábamos justo antes de la misa y entonces empezaron a coger nombres. Todo el mundo cogió nombres. Entonces, pues, yo soy Pedro, yo soy Santiago, yo soy... Y yo estaba despistado. Y entonces solo quedaba un nombre por elegir. Judas Iscariote. Y entonces, en ese momento, me puse a llorar como un descosido, ¿no? Llorando, diciendo, no quiero ser Judas, yo no quiero ser Judas. Entonces esto llega al párroco, que se llama Don Isaías, y entonces dice, ¿pero qué pasa aquí? Y yo diciendo, no quiero ser Judas, no quiero ser Judas. Y en ese momento le inspiró el Espíritu Santo y dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser Matías, ¿no? Porque sabemos que Matías, sí, fíjese qué reflejos teológicos, ¿no? Claro. Que tú vas a ser Matías. Y entonces, pues, y lo bonito es que, pues unos 20 años después, fui ordenado el día de San Matías. ¡Wow! Y en la primera misa estaba este sacerdote, porque la celebré en la parroquia, y conté la historia delante de él y se acordaba. Bueno, pues es un ejemplo también de, bueno, que un niño normal, ¿no? Y me acuerdo que me gustaba mucho el fútbol, vamos, jugaba al fútbol todo el día. Ah, sí. Cada vez que teníamos un recreo jugábamos al fútbol. ¿Al Atlético de Madrid? No, el Real Madrid. El Real Madrid. Y de hecho cuando tenía, no sé, como unos 12 años o así, mi abuelo paterno había sido muy amigo de uno que había sido jugador del Real Madrid. Wow. Y entonces nos hicieron socios, ¿no? Que en ese momento era fácil ir porque era económico y tenías una parte del estadio reservada solo para gente menor de 15 años. Oh, wow. Y entonces estuve como casi 6 años yendo al estadio, un sábado sí, un sábado no, o un domingo, y iba con mi hermano y con 2 de mis primos. Wow. Ahí como a gritar, a favor del Real Madrid. ¿Y esto fue en qué años? Pues yo tendría pues entre 14 y 18 años. Como en los 90. En los finales, de primeros de los 90, finales de los 80. ¿Y le tocó ver a Hugo Sánchez? Sí, Hugo mexicano. Tequila Sánchez. El Tequila Me Sánchez. acuerdo una vez que chutó un balón y lo chutó tan fuerte que a uno del defensa le tiró ahí. Wow. No, Hugo Sánchez con sus volteretas y butragueño y todos estos. Sí. Wow. Entonces, bueno, quiero decir que yo me lo pasaba muy bien, tenía amigos, jugaba al fútbol y las cosas interesantes. O sea, la primera vez que yo pensé en la vocación, creo que tendría como unos 9 años. 9 años. Y entonces, creo que, ya no me acuerdo muy bien, pero creo que encontré una persona que decía que quería ser sacerdote y dije, pues yo también quiero ser sacerdote. Wow. ¿No? Algo así, ¿no? Pero creo que luego ya dije, sí, yo quiero ser sacerdote, ¿no? O sea, como que tenía una... Dios me atraía pues a cosas de... Me gustaba ser monaguillo, me gustaban las cosas de Dios. Pero a veces eso, que llevaba una vida muy normal. Y entonces recuerdo que se lo dije a mis padres, que yo quiero ser sacerdote. Y les encantó. ¡Wow! ¿En serio? Siempre me han apoyado, Entonces, claro, yo lo iba diciendo y se lo decía a mis padres, a mis abuelos, todo el mundo contento. Y claro, yo decía, pues sí, yo quiero ser sacerdote, ¿no? Wow. Y bueno, yo creo que Dios se sirve, ¿no? En ese momento es como una semilla, como el que dice que quiere ser piloto, pero creo que hay algo ya de la vocación, ¿no? Que el Señor me hizo eso. Y bueno, pues eso estaba ahí. Y me acuerdo también cuando tendría unos 12 años... que nos dijo un sacerdote que tuvo mucha influencia en mi vida para la vocación, yo creo, ¿no? Indirecta, ¿no? Porque a veces son gente como que tú percibes y sin pensarlo, percibes aquí hay una vida hermosa, ¿no? Aquí hay una vida alegre. Pues este era un sacerdote filipino que estaba en la iglesia ahí cerca de eso, y un día dijo, a ver, todo el que tenga una guitarra que la traiga. Y yo había hecho un curso de guitarra pues cuando tenía 9 años, no tenía ni idea de tocar, sabía más o menos sujetarla. Y entonces, venga, toque. Y entonces yo subí a casa, cogí la guitarra y volví. Y entonces empecé primero pues, acompañando y luego pues estuve a partir de ahí ya 6 años tocando la guitarra en misa de niños. Que wow. Sí. Entonces había misas de niños. Teníamos tanto en la parroquia con este padre que
que fue el de lo de Matías. De Matías. Y me acuerdo unas cosas más bonitas, era que el domingo era un día muy especial. Ujú. Y entonces mis padres nos ponían ropa de domingo, íbamos a la misa con un misal para niños. Ajá. Y seguíamos ahí. No sé, que era como muy natural. Sí. Muy natural, y siempre a la salida de la misa nos quedábamos, ¿no? Toda la gente salía y nosotros nos quedábamos en una esquina rezando la salve a la Virgen. Wow. Toda la familia. Son como pequeños detalles, pero que te están diciendo Claro, esas semillitas, Sí, ¿no? Que fueron sí. plantándose en su corazón. Y luego recuerdo pues también cómo aprendía las oraciones, ya acostado, ¿no? Venían mis padres y entonces pues tenía la primera comunión y tenía que aprender el credo. Entonces teníamos una postal, bueno, una estampa con el credo, entonces íbamos leyendo, no sé, todo como muy natural. Y entonces estaba ahí como algo como muy normal, ¿no? Y yo era un niño normal, no dejaba de hacer nada, ¿no? Y ya cuando crecía, pues evidentemente te atraen las chicas y todo, ¿no? Pero yo seguía pensando que Dios me llamaba a la vocación, ¿no? Y entonces ya recuerdo que cuando tenía ya pues 14, 15 años ya empecé a pensar, bueno, y si quiero ser sacerdote, pues ¿qué tengo que estudiar? ¿No? Y no me gustaba nada la literatura ni nada. Oh, no. Me gustaba pues toda mi familia ingenieros. Oh, wow, ok. Y entonces, pero claro, yo decía, ¿y cómo voy a estudiar ahora filosofía y cosas así, ¿no? Pero bueno, empecé a pensarlo y en ese momento ocurrió otra cosa muy bonita en mi vida, ¿no? Aparte de mi familia, ¿no? Que ha sido un regalo muy grande, conocí a la Orden de los Discípulos. Oh, ok. A través de unos amigos, pues, y la verdad es que, claro, se juntó pues ese deseo de la vocación con chicos jóvenes, alegres, sencillos, y que además eran muchos amigos míos. Oh, wow. Y entonces empecé a pensar, y dice, bueno, ¿y por qué no religioso? Entonces, bueno, teníamos un grupo de montañeros, íbamos a la montaña, nos lo pasábamos muy bien. Wow, qué bonito. Y, sí, y rezábamos juntos, y íbamos a campamentos, y veíamos películas juntos, y todo. O sea, todo como muy integrado, muy natural. Y bueno, pues ya cuando tenía 16 años, pues ya hice mis primeros ejercicios espirituales más en serio, en silencio. Y Wow. ya ahí pues yo creo que se me confirmó la vocación, ¿verdad? Y ya la vocación religiosa a los discípulos, ¿no? Pero bueno, también el colegio, no he hablado del colegio, creo que es muy importante, no he hablado de la familia, que es decisivo, o sea, la familia Sí. es decisivo. En el colegio también conocí a sacerdotes muy buenos. Me acuerdo, por ejemplo, teníamos una cosa que se llamaba Encuentros con Cristo, porque aprendíamos a rezar, entonces nos íbamos toda la clase, que estábamos muy contentos porque, claro, no iba a haber clase, ¿no? Pero luego, luego cuando íbamos ahí, pues aprendíamos a rezar, me acuerdo, teníamos también los grupos de vida cristiana, y entonces nos ponían diapositivas de las misiones, el mes de mayo en el colegio, no sé, que era como todo como muy natural, o sea, Dios era uno más en el buen sentido, ¿no? Pero también era la prioridad, ¿no? Era parte sí, del era parte diario vivir. normal del diario Sí, vivir. no Entonces, estaba como sí, que como algo así. ahora vamos a la iglesia, ahora vamos con... No, o sea, era parte Eso de... es, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo más poderoso, las influencias más poderosas en la vida son las indirectas. No indirectas, sino las naturales. Sí, Es decir, exacto. que pues eso, lo natural que es rezar para bendecir la mesa, lo natural que es Santo Rosario, ¿no? Mi madre decía, Santo Rosario. Entonces ya todos nos reuníamos, ¿no? O cuando mi abuelo decía Ángelus, y se paraba todo, ¿no? Y rezábamos el Ángelus. Sí. Pequeñas cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante para la vocación porque te están diciendo con todo eso que Dios es lo primero, ¿verdad? Te visten bien para el domingo. Me acuerdo también con mucho cariño la celebración de los sacramentos de mis hermanos. Como yo era de los mayores, pues las primeras comuniones, y como era un momento de gozo, ¿verdad? Sí. Pero como muy natural. Y bueno, entonces es eso, como que fui oyendo esa llamada de Dios, y ya cuando tenía 18 años, pues ya vi que el Señor me llamaba y entré en el noviciado de los discípulos, y eso hace 25 años. Wow. Y no me arrepiento. No, lo mejor que ha Entonces he pasado hecho. de una familia preciosa que cada día quiero más, ¿no? La familia que Dios me ha dado, a la familia también. Ahora tengo dos, ¿no? La de los discípulos de los corazones de Jesús y María. Maravilloso. ¿Y cuánto tiempo tiene sacerdote, padre, pues? Pues 17 años. 17 años. 17 años. Wow. Sí. Normalmente tenemos como una formación bastante larga. Bueno, sí. pues también no tenemos la premura que tiene un obispo diocesano, ¿no? Para asignar en las parroquias. Claro. Entonces, los estudios y todo esto, ¿no? O sea, a mí, ¿qué es lo que más me ayudó? O sea, yo creo que primero esa naturalidad de Dios, ¿no?
y bendito Dios, que siempre que decía que quería ser sacerdote era muy bien recibido y me apoyaban, o sea que en eso estoy muy agradecido pues a mis padres y a todos los que me han apoyado. También lo que son las figuras de los sacerdotes, ¿no? Como que ha habido sacerdotes en mi vida y me pregunto por qué, y yo creo que es porque como que uno, es como cuando te casas, ¿no? Tienes que imaginar, ¿no? Para amar tienes que imaginar, ¿no? Entonces como que uno conoce gente que dice, wow, ¿no? No te lo está diciendo, pero dices, oh, esta es una persona buena, esta es una persona que está feliz, que no es amargado, que no así, sino que está feliz y como que tú intuyes que hay algo grande, ¿verdad? Una alegría que se contagia. Claro. Entonces creo que vocacionalmente la imaginación, curiosamente, es muy importante. Sí. Porque hay como que imaginarte, ¿no? Yo creo que sin darte cuenta, pues te pones ahí, ¿no? Te imaginas que tú serías el sacerdote, ¿verdad? Claro. No en el sentido de vanidad ni nada, sino en el sentido de decir, no sé, pues como que es un camino que se te abre. Entonces recuerdo eso, algunos sacerdotes, el sacerdote el párroco, el de Matías. Sí. Luego también este sacerdote filipino que hablé, que me pilló en mi adolescencia, en mi juventud, yo creo que me ayudó mucho. Luego también algunos sacerdotes del colegio, ¿no? Que realmente se veía que tenían una pasión por las misiones y nos enseñaban a rezar. Y luego, evidentemente, los sacerdotes de los discípulos de los corazones de Jesús y María. Pues que alguno fue mi director espiritual. Pero claro, eran mis amigos, ¿no? Y mis amigos, de repente, un amigo mío decía, me meto religioso. Y digo, pues a mí me tocará un día, ¿no? Wow. Pero bueno, todas esas cosas yo creo que... Y luego saber que al final es si Dios te llama o no, ¿verdad? Porque si uno se fija en lo poco que es, en las miserias, en los pecados, en las dificultades, uno no seguiría la vocación. Claro. Entonces como que hay que centrarse en la llamada de Dios. O sea, la cosa no es si estoy preparado o no, sino si Dios me llama o no. Exacto, sí. Y es escuchar esa llamada. Pero como decía al principio, qué importante es esa semilla, que es esa llamada, que caiga en un terreno que se pueda oír. Amén. Porque claro, también mis padres, claro, eran muchísimas virtudes, ¿no? Que nos educaron en la austeridad, pues no veíamos televisión entre semana, salvo a nosotros le decían, mamá, que hay partido de la Copa Europa, entonces tenía misericordia, excepciones. eso nos dejaba, nos dejaba. Pero era una cosa rara, o sea, y no sé, como que era todo, era un ambiente en el que Dios podía llamar. Amén. ¿No? Y eso no significa que sea perfecto. No, claro. ¿no? Es decir, que hay que distinguir entre un ambiente apto para la vocación y un ambiente perfeccionista, ¿no? Pues todo el mundo tiene límites. Sí, ¿no? todos cometemos errores y qué bueno pues escuchar su testimonio y bueno, honestamente yo me identifico mucho con muchos de esos aspectos y me siento como confirmado, ¿no? de alguna de las cosas que hacemos nosotros como padres, que hacemos Nora y yo, pero muchas veces escuchamos de otros padres de familia, ¿no? Cuando compartimos de repente nuestro testimonio y nos dicen, pues es que ustedes no, ya la hicieron, es que, o sea, como que lo ven como algo perfecto. Por eso me llama mucho la atención lo que usted dice, ¿no? Nadie es perfecto. O sea, también, como usted dice, también hubo momentos en que usted se molestaba, que sus padres también discutían, que los hermanos también se peleaban entre sí. Claro, yo peleaba. Entonces, una cosa es diferente, lo que usted dice, un ambiente perfeccionista y un ambiente, pues, no sé cuál... apto para... Sí, o propicio para que Dios oiga. Sí. Exacto. Sí, poner a Dios en el centro no significa que todos son perfectos. Sí, o sea, esa es la distinción que a mí me ayuda entre un ejemplo y un testimonio, un testigo. Es decir, por ejemplo, cuando un padre o una madre de familia pues hacen algo mal, ¿no? Que no dan eso, pues no son un buen ejemplo, pero cuando luego piden perdón, por ejemplo, si una vez que eso pasa es normal, ¿no? A veces los niños te hacen perder la paciencia, casi como que se entiende, no digo que sea bueno, ¿no? Pero que uno a lo mejor levanta un poquito más la voz, o, pues uno dices en eso, yo no soy ejemplo, ahora, pero si el padre luego disculpadme, ¿no? Que no tal, y da un beso y pide perdón, eso es un testimonio. Sí. Entonces como que también en la vida nuestro objetivo es testimoniar la verdad, no ser modelos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, los modelos ayudan porque los modelos evidentemente pues nos invitan, ¿no? a no sé, la imaginación que he dicho, pero con ese matiz, ¿no? Que yo no sigo un modelo, o sea, yo sigo al Señor, ¿no? El Señor me llama y yo pues sigo, ¿no? Yo creo que eso es lo más, ¿no? Entonces la distinción entre hay que ser perfectos en la caridad,
no perfeccionistas. Exacto. Y luego la otra cosa, yo he hablado del colegio, he hablado de la familia, he hablado de los grupos cristianos de la parroquia, y evidentemente si esos 4 ambientes son propicios, pues la vocación se va a oír fenomenal. Sí. Pero a veces puede fallar uno, ¿no? Pues a lo mejor uno no ha tenido un buen grupo a lo mejor tiene los otros, o a lo mejor, no sé, hay familias rotas también, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero como que la cuestión es que se oiga la llamada, ¿no? Y a veces también he conocido gente que, bueno, pues ha tenido más dificultades en la familia, pero ha podido oír la llamada de Dios en otro. Entonces no quiero quitar la importancia a la familia, porque creo que si tú oyes la llamada en la familia ya es... ¿no? Pero también esa serenidad de decir, bueno, pues que yo puedo estar en una familia mejor o peor, pero el Señor me puede llamar, ¿no? Porque a lo mejor yo voy a unos ejercicios o en el colegio, ¿no? Entonces pueden trabajar las 4 ambientes, pero a lo mejor también alguno puede fallar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es la esperanza de decir que ninguno es absoluto, ¿verdad? La familia evidentemente es el ideal, pero a veces incluso con familias con dificultades el Señor puede llamar, ¿no? Exacto, sí. Muy bien, padre. ¿Y cuál fue la mayor dificultad o las mayores dificultades cuando usted entra al seminario? Me imagino que fue ahí mismo en España, ¿no? ¿Estuvo tan lejos de su casa o qué tan lejos estaba? Porque, bueno, imagino que creciendo en su familia eran muy unidos, por lo que usted comparte, eran muy unidos, rezaban juntos, hacían actividades juntos, veían fútbol juntos como familia, y de repente usted se va al seminario. ¿Qué tan lejos estaba? ¿Qué tan difícil fue esa etapa? Pues mire, yo estuve en varios sitios. Estuve el primer año en Burgos, luego hice el noviciado en Cuenca, y luego la mayor parte del tiempo de la formación estuve en Madrid. Y sin duda, la parte más difícil de la vocación, porque yo la verdad es que, quiero decir, jamás he dudado en mi vocación, eso también es un don. Eso no significa que no haya tenido dificultades, pero que al final sabes qué es lo que Dios te pide. Lo más difícil es dejar a la familia. Además me tocó ser el primero, ¿no? Y también, claro, los padres se preguntarán, ¿no? Y dice, bueno, pero es que hemos hecho algo mal, ¿por qué se van de casa, ¿no? Incluso, pues que siempre han apoyado, y vamos, no puedo hablar por ellos, pero que imagino que no es fácil ver que un hijo de repente con 18 años se va de casa. Y luego lo curioso es que también era en la vida religiosa, evidentemente, sobre todo los primeros años, pues hay una disponibilidad muy grande al Señor, entonces ves muy poco a la familia. Entonces pasas de vivir, ¿no? A lo mejor en los seminarios es un poco distinto, pero a lo mejor pues solo veía a mi familia cada 2 meses. Y a veces era más doloroso porque estaba solo unas pocas paradas de metro. ¡Wow! Entonces eso es un sacrificio, ¿no? Pero también es el sacrificio que es fecundo pero duele, claro, todo sacrificio duele, ¿no? Y esa es quizá la parte más fácil, ¿no? Pero también lo que he visto es que cada día de mi vida religiosa he querido más a mis padres. Y también he visto cómo Dios les ha bendecido por su generosidad, ¿no? Y también pues eso a todos los padres que veis el llamado de vuestros hijos, pues animaros a ser generosos, como han sido los míos, ¿no? Os costará, ¿no? Pero merece la pena, ¿verdad? Porque es algo que da un fruto muy grande. Sí. Entonces, usted fue ordenado ahí en Madrid. ¿Su familia estuvo ahí presente? Sí. No, yo siempre he estado presentes en los votos, en la ordenación diaconal y sacerdotal. Y entonces yo me ordené en el año 2005, el día de San Matías. Sí, claro. Que no elegimos nosotros, nadie eligió ese día, por la providencia. O sea, es algo de Dios, ¿no? Es un signo de la providencia. Diosidencia, ¿no? Sí, diosidencia. Como el Señor en ese momento, cuando era niño y le tocó ser Judas Iscariote, y el Padre le dio a Matías, o sea, todo eso cuando ya vemos hacia atrás, vemos como el Señor... Son signos de la providencia, signos, ¿verdad? Claro, muy bonitos, claro. ¿no? Pues eso, yo entré en los discípulos en el año 1996 y me ordené en el año 2005, ¿no? Porque una cosa son los votos religiosos y otra cosa es la ordenación. Y como cuando uno es religioso y sacerdote, no te puedes ordenar sacerdote hasta que sea religioso perpetuo. Es como tu diócesis es la orden religiosa, para entendernos, ¿no? Entonces me ordené en el 2005 en Madrid y inmediatamente me destinaron a Estados Unidos. Sí, inmediatamente después de eso, su primera asignación. En mayo de 2005. Y me destinaron a Estados Unidos en julio de 2005 para estudiar.
para estudiar. Porque había aquí una comunidad de mi orden que estaban el padre, bueno, José Granados, el padre Armando Marsal, que algunos se acordará, el padre Jorge Agüera, y entonces me pidieron que estudiara filosofía. Wow. Para seguir estudiando un poco ya no solo los estudios para sacerdotes, sino para un día dar clase, que es lo que hago ahora. Entonces estuve aquí en este área 3 años estudiando, y luego me mandaron a Roma 5 años mientras escribía la tesis doctoral. Wow. Y ayudaba también a mi orden, y luego en el 2013 volví, y ya desde el 2013 estoy aquí, ¿no? ¿Y la primera vez que vino, esa era su primera vez en Estados Unidos? Sí, ¿O ya había era la estado primera acá? vez en Estados Unidos. ¿Y cómo? ¿Ya sabía inglés usted o...? Sabía un poquito de inglés en el colegio, pero bueno, luego lo aprendí por las clases, y luego también ayudaba en la Santa Misa y confesiones y bautizos en una parroquia de por aquí también. Y nada, y luego volví ya dando clase, ¿no? Entonces yo siempre he estado en las parroquias como sacerdote en residencia. Entonces okay. me dedico fundamentalmente a dar clase, y también es un ministerio muy bonito el sacerdote, Sí, enseñar, ¿no? claro. Enseñar no solo los sacramentos, sino enseñar pues la catequesis, la predicación o las clases. Pero claro, viviendo en una parroquia pues es una alegría, porque puedes celebrar los sacramentos también, Claro. ¿no? La gente me ve menos, me dice, padre, ¿dónde has estado? Y digo, pues, no, pues donde Dios me quiere que esté. Pero cuando estoy, pues con mucha alegría, ¿verdad? Y ha sido una bendición, porque he podido ejercer el ministerio tanto en inglés como en español. Claro. Y bueno, pues mi sacerdocio ha estado aquí, por así decirlo, ¿verdad? Sí, curiosamente en España no he vivido, ¿no? Es decir, wow, increíble. Como sacerdote no he vivido en España, solo he visitado. Wow, los designios de Dios. Sí. Entonces usted vino para Estados Unidos, sabía poquito inglés, pero ya no tuvo mucha dificultad para aprenderlo, fue algo... Tenía un buen nivel básico de inglés. Ok, eso le ayudó. Sí. Estuvo 3 años acá y después fue a Roma a terminar su tesis por 5 años, su doctorado. ¿Y ya sabía italiano o también? Aprendí italiano, pero como decimos, chapurreando, ¿no? Sí. El itañolo. Porque El italiano. No tenía que ir a clase. Como allí. Spanglish, pero Sí, italiano. Tenía que itañolo. Itañolo. Pues dicen españolo, pues itañolo. Sí. Pero vamos, no lo tuve que usar porque allí no fui a clase, es decir, allí me dedicaba a ayudar a la orden en cuestiones de administración. Ok. Y luego la mitad del tiempo a la tesis doctoral, porque yo seguía siendo alumno aquí, ¿no? Ya no tenía que dar clases, pero seguía unido aquí a la universidad. Entonces no tenía que predicar mucho. Bueno, un poquito, pero digamos que lo chapurreas, ¿no? Como decimos, ¿no? El itañolo, y sí, pues allí tenía ocasión, ¿no? Es curioso porque ser sacerdote es ser misionero, que el Señor te envía donde quiera, ¿no? Y un día pensaba, las misas que he celebrado, el idioma en que más he celebrado misas es en inglés. Wow. No el español. Y el segundo tampoco es el español, es el italiano. Wow. Y solo el tercero mi lengua materna. Wow, qué cosa tan interesante. ¿Verdad? Sí. Y vamos a ver, entonces, aparte de esos idiomas, ¿sabe algún otro idioma? Sí, alguno más. Porque bueno, también esto no hace falta para ser sacerdote, pero si enseñas, pues es bueno saber. Sí, sé un poquito de francés, de alemán, y luego estudié latín y griego. Perfecto. O sea, un poquito de... Pero vamos, que eso es porque me dedico a estudiar. Sí, claro, wow, sí, excelente, sí. ¿no? Pues eso es como decimos en inglés, may come in handy. Yes, ¿no? yes, you never know. You never know para cuando se presente la oportunidad, ¿no? Pues excelente. Y bueno, así nada más un dato curioso, porque mencionó que también sabe latín. ¿Alguna vez has celebrado misa en latín, como la misa extraordinaria? No he celebrado la misa extraordinaria en latín todavía. Bueno, todavía nos ha dado la necesidad. Sí, excelente. Entonces estuvo 5 años en Roma, en Italia, y terminó su doctorado, después regresó. Entonces al terminar el doctorado, la misma universidad me dijo que estaban buscando una posición para un sacerdote que diera clases, y entonces me invitaron a presentarme, me presenté y me dieron la plaza de profesor. En la Universidad Católica de América. De Washington. Sí. Al lado de la Basílica de la Inmaculada Concepción. Y desde entonces pues he estado dando clase allí. ¡Qué bendición! Sí. Qué bendición. Se hace mucho bien también dando clase, porque yo creo que esto es muy importante para el sacerdote, que el sacerdote, evidentemente, la raíz del sacerdote son los sacramentos, ¿no? Es la amistad con Jesús, con Cristo, ¿verdad? Eso es la raíz de la vocación. En el fondo, no lo he dicho explícitamente, pero
que al final la vocación es descubrir que Dios quiere que seas su amigo en un modo muy especial. Claro. Y quiere contar contigo para los sacramentos, para eso. Pero el hecho de que la raíz del sacerdocio sean los sacramentos no significa que no haya muchos modos de ser sacerdote en ese sentido, ¿no? Porque todos conocemos sacerdotes que están más en la parroquia, que es un poco el modo de ser sacerdote que es más familiar, Sí. pero también hay sacerdotes que están pues ayudando en el tribunal de la diócesis, sacerdotes que dan clases, sacerdotes misioneros, y creo que la clave es entender que todos esos son modos de ser sacerdote. Sí. ¿Por qué? Porque enseñar la verdad es un acto de caridad. Sí. Cuando vino aquí Benedicto XVI en el año 2009 hablaba de la caridad intelectual. Es decir, ¿por qué? Porque la verdad no es simplemente ideas. Si una persona... Enseñar la verdad es como dar de comer, ¿no? Dar de comer es una obra de misericordia material, corporal, pero dar la verdad, enseñar a una persona lo que es la verdad del matrimonio, lo que es la verdad de Dios, es dar vida. Claro, pues, las obras de misericordia espirituales, ¿no? Instruir al ignorante, ¿no? Eso definitivamente. Entonces siempre ese ha sido otro don que he tenido. He encontrado en el dar las clases, en el trabajo que Dios me ha pedido, mi misión, una plenitud del sacerdocio. Amén. Y evidentemente yo celebro la misa todos los días, ¿no? Y claro. Que es la fuente de... Por supuesto. Sí, sí. Y qué verdad lo que usted dice, porque hoy día cada vez más estamos viviendo, San Juan Pablo II lo mencionó así, que estamos en la cultura de la muerte, Papa Benedicto XVI, la cultura del relativismo, la dictadura del relativismo, y el Papa Francisco ha dicho la cultura del descarte, ¿no? Donde cualquier persona puede ser descartada, el bebé de usar no y tirar, nacido, alguien que no produce para la sociedad, alguien que... Y entonces qué importante, hoy más que nunca yo pienso que en gran parte por los medios sociales, que todo el mundo recibe ahí en sus aparatitos todo ese tipo de noticias, que muchas veces es fake news, que muchas veces no es la verdad, y nuestros jóvenes, ¿no? Se dejan arrasar lamentablemente por todas estas tentaciones de Hollywood, lo llamativo, lo que brilla, los castillos de arena que realmente no... Sí, esa es otra cosa que lo he mencionado, que creo que es importante. ¿Dónde está la verdad de la vida? Y creo que la misión fundamental de la Iglesia es enseñar a amar. Y para eso tienes que saber cuál es la verdad de la vida. Claro. Por ejemplo, cuál es la verdad de la sexualidad. Es algo que está ahora... pues cuánta confusión, como decía, ¿no? De que se está diciendo a los jóvenes que el cuerpo parece que es una cosita que tengo, en vez de, como decía Juan Pablo II, que el cuerpo soy yo. Como muchas personas no ven el cuerpo como un don, claro, sino como un obstáculo. Sí. Entonces, creo que enseñar la verdad es sobre todo enseñar a amar. Sí. La verdad del amor, ¿verdad? No basta solo hablar del amor, hay que hablar del amor de verdad. Por ejemplo, que el amor es para siempre, que el amor implica el cuerpo, que el amor implica una entrega. Sí. Que mi cuerpo es un don que he recibido de Dios y un don para los demás. Un poco todo lo que es la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Por supuesto. Creo que es muy importante. ¿Y qué tan importante es esto para nuestros jóvenes hoy día? Porque me imagino que una de quizá algunas otras dificultades para nuestros jóvenes, especialmente aquí en Estados Unidos, que la mayoría pues están yendo a escuelas públicas, ¿no? La mayoría de nuestros jóvenes hispanos, sabemos que hay diferentes factores, ¿no? Sabemos que muchas familias pues dicen, no es que no podemos, we can't afford, no podemos llevarlos a la escuela católica porque está muy caro, ¿no? Hay diferentes factores, ¿no? No nos vamos a meter en eso. Estamos trabajando en esta diócesis, como me imagino que otras diócesis también tienen que estar trabajando en buscar planes, soluciones para que más jóvenes hispanos vayan a escuelas católicas, ¿no? Porque definitivamente no es que las escuelas católicas sean perfectas. Yo también he escuchado cosas de las escuelas católicas. Nuestros niños han estado en escuelas católicas un par de años. Después, hoy estamos en la homeschool porque creemos que es lo mejor para nosotros ahorita. Pero definitivamente pues es una escuela católica es mejor que una escuela pública, ¿no? Pero a lo que voy es que la dificultad que hay de que cómo le enseñamos a nuestros jóvenes, ¿no? O sea, la verdad de la sexualidad, ¿no? La verdad de lo que es su cuerpo como un don de Dios, si están escuchando completamente lo contrario en las escuelas, ¿no? Como usted bien decía, ¿no? En la escuela están escuchando, y en Hollywood y en los medios sociales, y sus actores favoritos y sus artistas favoritos, todo el mundo está diciendo que es my body, my choice, mi cuerpo, mi decisión,
yo puedo hacer lo que yo quiero. Si estoy embarazada, puedo descartar el bebé. Si soy hombre, puedo ser mujer. Si soy mujer, puedo ser hombre. O sea, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera con él. Lo han desconectado del dador de ese cuerpo, del creador, el que nos dio ese cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos animar a nuestros jóvenes, a nuestros padres de familia, para que tengan ese courage, ese valor? Porque yo pienso que es una de las virtudes del valor, la perseverancia en medio de tanta persecución, ¿no?, que hay. Quizá no persecución que nos están llevando a que nos quemen y todo, pero sí es una persecución, un tipo de persecución, sí, ¿no? O sea, yo diría, he hablado de la verdad del amor porque creo que es clave y creo que todo cristiano debe tomarse muy en serio pues la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, porque no es nueva en el sentido de que no está diciendo algo que no esté en la fe, pero sí que está explicado de un modo muy importante. Sí, lo articula es decir, de una manera... lo que él llama el lenguaje del cuerpo, es decir, hay que aprender a leer el cuerpo, es decir, qué significa la sexualidad. Y entonces, como que también, incluso si una persona pues no puede ir a un colegio católico, pues hay que hablar los temas y hay que preguntarse sobre la verdad del amor, es decir, por ejemplo, qué significa que tenemos un ombligo. Es una tontería y no es una tontería, porque significa que el cuerpo viene de otro. Claro, que yo no puedo... Por eso tenemos nombre y apellidos, porque yo no soy simplemente Ignacio, soy Ignacio de mis padres. Sí. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el hecho de que mi cuerpo es un don y no es un traje. Esto San Juan Pablo II lo diría, yo no tengo un cuerpo como tengo un traje, soy el cuerpo. Entonces ya significa que yo no puedo ver mi cuerpo ahí para cambiarlo como quiero, sino que luego la idea de que mi cuerpo es un don de Dios y luego soy un don de Dios, pero un don para también, porque toda la sexualidad, ¿no? El cordón umbilical nos recuerda que venimos de otro. Claro. Y la sexualidad nos recuerda que estamos para darnos a otro. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas que es muy importante. Entonces, sería la verdad del amor, pero también la belleza de la verdad del amor. Sí. Porque no es una verdad simplemente teórica, es que uno entiende que la cosa más bonita es que Dios me ha dado un cuerpo para amar. Y también, padre, tiene mucha razón, y también es que tenemos alma, o sea, que somos alma, somos cuerpo y alma, y que el cuerpo es el sacramento del alma, ¿no? En unidad, es decir, que yo no soy la caricatura que tenemos ahora, que tiene todas unas raíces filosóficas que no vamos a entrar aquí, pero es como que somos un punto de conciencia con un traje que se llama el cuerpo, ¿no? Entonces, como que... Pero todo eso no es verdad, o sea, somos una intrínseca unidad de alma y cuerpo. Exacto. Y como dices, o sea, como que el cuerpo está manifestando una profundidad, ¿verdad? También, pues eso, la noción que hay del cuerpo es como muy física, en el mal sentido, ¿no? Exacto. No, el cuerpo es sagrado. Sí. El cuerpo es un misterio, el cuerpo grita el creador, ¿verdad? Entonces todo eso, pero hay que afrontarlo, es decir, no se puede simplemente... Y es que está en juego la vida entera, porque si una persona no solo que no sabe la verdad del amor, sino que le enseñan a leer mal el cuerpo, tenemos lo que estamos viendo, que es una pena, sobre todo porque nos están intentando convencer de que somos independientes, de que el éxito en la vida es no depender de nadie, de que no soy un don, muy individualista. Sí, muy individualista, que no soy un don, que mi cuerpo es malo y que lo tengo que cambiar, que al final lo único importante es mis sentimientos. No, es que te puedas dar. Entonces, por ejemplo, también el cuerpo, es decir, el cuerpo es tan valioso que tú no lo puedes dar así como así. Sí. Solo lo das cuando te das del todo. Exactamente. Entonces, yo creo que la belleza de la verdad del amor. No basta hablar solo del amor, hay que hablar de su verdad y de su belleza. Sí. Es decir, qué grande es lo que Dios me quiere ofrecer. Amén. Requiere sacrificio a veces porque tenemos el pecado original. La imagen que nos puede ayudar aquí es como la de la música, ¿verdad? Pues si nosotros tenemos aquí una sinfonía de Beethoven y luego viene un rock and roll y añade otra música, ¿verdad? Como que es difícil oír la música originaria, claro. Pero la música que había aquí es la del creador. Entonces, eso es lo que ocurre en la sexualidad, que está en el fondo y originaria totalmente es la música del creador. Sí. Que todo el mundo entiende lo que dice San Juan Pablo II, las experiencias originarias. Todo el mundo entiende que amar es para siempre. Sí. Todo el mundo entiende que queremos amar, que no queremos estar solos. Todo el mundo entiende que el cuerpo del hombre es para la mujer y de la mujer para el hombre. ¿Qué es lo que ocurre? Que por el pecado y por otras influencias de la cultura nos han añadido otra música que nos confunde, ¿no? Entonces, parte de la de aprender a leer el cuerpo, del lenguaje del amor, es aprender a oír, ¿no? To tune, ¿no? Como dicen aquí, ¿no? Sí. Es decir, afinar y decir. Entonces, mucho lo que hay que hacer, pues hablo de la verdad y de la belleza, es decir,
¿verdad que el amor es para siempre? Antes de Sí. decir que es difícil, que tengo este problema, etcétera, ¿verdad que el amor es para...? Tú no podrías decir, por ejemplo, en una boda, imagínate, ¿no? Le dices, dile a tu novia que la quieres, pero no para siempre. Y todo el mundo se va a reír, porque no lo vas a decir, No. ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, dile a tu novia que la quieres mucho, pero también quieres mucho a esta. Es decir, que el amor es exclusivo. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que llegar, ¿no? O sea, y luego también descubrir las mentiras, ¿no? Las mentiras que dicen, no, lo tuyo es, lo importante de la vida es que seas independiente. No, eso es mentira. Es mentira. O sea, no hay que tener miedo a desvelar las mentiras. Claro. Las mentiras, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la vida de las personas. Por supuesto, no, pues muchas gracias, padre. Yo creo que es una labor muy importante, ¿no? De lo que está haciendo usted, ¿no? De instruir, de compartir la verdad, como decía, en caridad, pero que eso no se tenga, porque hoy día nuestras familias están siendo bombardeadas con tanto ataque que es contrario a la verdad, y cuando queremos nosotros predicar la verdad, aunque sea con mucho amor, porque yo lo he intentado, que de lo más nice que se pueda, y aún así siempre va a haber alguien que te diga homofóbico, siempre va a haber alguien que te diga retrogrado, siempre va a haber alguien que te diga intolerante, que brainwash. no eres inclusivo. Sí. Sí, o sea, yo creo que también ahí, o sea, yo creo que no hay que, como dicen, downplay, o sea, no hay que perder de vista la influencia que tiene la cultura, ¿no? Es brutal, ¿no? Entonces, por eso la Iglesia siempre tiene que luchar por tener colegios, siempre hay que intentar no dar la batalla en el buen sentido. Claro. Pero, por otro lado, yo creo que también hay que entender que uno se seculariza por dentro, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, es decir, que evidentemente, o sea, como que no es tan fácil como echar la culpa de nuestras familias ya no creen, ya no hay fe, porque la cultura es muy mala. Eso tiene una parte de verdad, pero creo que uno se seculariza por dentro. Sí. ¿Me explico? Es decir, el problema no es que el mundo esté mal. El problema es que en mi casa no rezamos. Exacto, como dice San Juan Pablo II, así como la familia vaya, también va a ir la Claro. sociedad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Que, y también esto lo digo pues como una invitación, ¿no? A todos los que nos están viendo y oyendo, que muchas veces vamos a la iglesia, pero vivimos como los que no van a la iglesia. Es Entonces, verdad. al final, la cuestión es, no me seculariza lo de fuera, sino lo que me seculariza es que yo dejo de vivir, ¿no? ¿Cuántas familias cristianas que bendecían la mesa, que cuidaban el domingo, ya no lo hacen, Sí. ¿no? Entonces, al final dice, bueno, los primeros cristianos estaban en Sodoma y Gomorra, estaba mucho peor, pero ese no era el problema. Claro. Todo lo contrario, eran mejores cristianos. Entonces, sin quitar que hay que evangelizar la cultura, ¿por qué? Porque se hace mucho bien a muchas personas, tenemos que tener cuidado de no echar la culpa a la cultura, ¿no? Sino lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor con humildad que nos enseñe a vivir cristianamente. Sí. Por eso creo que, pero con esa naturalidad y normalidad, es decir, en mi casa, es decir, vale, en la televisión, en Hollywood, en todos estos sitios, Dios no pinta nada o lo que sea, pero en tu casa, ¿quién pinta? Exacto. Vivir como su familia, como cuando usted iba creciendo en ese hogar, que sí es posible, ¿no? Yo recuerdo cuando, quiero compartir dos ejemplos así brevemente. Primero, cuando nos mudamos para California, estábamos en Texas, en un ambiente más cristiano, no necesariamente católico, pero más cristiano, hay mucho bautista, o sea, se vive la fe, ¿no? Entonces es más fácil practicar la fe en los ambientes públicos. Pero después nos fuimos para California y nuestros amigos nos empezaron a llamar, ¿pero qué están locos? ¿Cómo se van a ir a California? Está todo mal allá, los van a convencer a sus niños, van a brainwash your kids. Y entonces nosotros le decíamos, nosotros no estamos preocupados por eso, porque nosotros estamos practicando nuestra fe en nuestra casa. Entonces, nosotros sabemos que la cultura está mal, Claro. pero nosotros estamos viviendo la fe de una manera natural en casa. Entonces, pues estuvimos ahí un par de años bueno, fue una experiencia que nos ayudó a crecer nuestra fe, de hecho. No fue al contrario, o sea, no entró la duda, el relativismo, no, al contrario, salimos más fuertes. ¿Por qué? Porque nuestros niños sabían lo que estaba pasando. Y la segunda experiencia es, por ejemplo, fuimos a Nueva York, fue para mi cumpleaños, la primera vez que fuimos ahora que hemos estado acá, y nunca habíamos ido a Nueva York, habíamos ido a San Francisco, pero Nueva York no. Entonces dijimos, vamos a conocer Nueva York, los niños todos muy contentos, muy emocionados y todo. Entonces ya cuando salimos del hotel, no teníamos ni siquiera, habíamos dado 12 pasos de fuera del hotel cuando había un drag queen show afuera.
ahí en público, ¿no? Entonces había estos hombres vestidos de mujeres, algunas mujeres sin ropa y toda la cosa. Entonces mi esposa y yo nos miramos, nos miramos y dijimos, uy, ¿qué estamos haciendo? Porque los niños estaban ahí, ¿no? O sea, para nosotros queremos tener una experiencia bonita en familia y de repente nos topamos con esto. Entonces... No, en ese sentido, los dos ejemplos son muy buenos porque ves las dos cosas. Es decir, que ojalá que nuestras sociedades y nuestra cultura sea cada vez más... ¿Por qué? Porque tiene una influencia real y muy fuerte. Pero que la cuestión al final es si yo vivo mi fe. Exacto. Y entonces llegamos al restaurante. Los niños lo ven. Y llegamos al restaurante a comer. Y entonces, porque pues no se puede platicar, usted sabe que está muchísima gente, tenemos que, no se puede platicar ahí, tenemos que llegar a donde vamos ahí. Llegamos al restaurante y entonces ya lo primero que dijo una de las niñas, creo que la de Leilani, la de 6 años, perdón, la de 8 años, y nos dijo, papi, ¿sí vieron a esos hombres vestidos de mujeres? Qué triste, ¿no? Y luego el otro niño, Adriano Caleb, no me acuerdo quién dijo, y también había una muchacha enseñando todo su cuerpo y yo solamente me tapé, me volteé y empecé a orar por ella para que conozca a Dios. Y entonces si nosotros, porque ya estamos pensando, claro, porque ¿no? ellos ya tienen una referencia, es decir, que al final a un santo el mal no le hace daño. Amén, eso. Entonces, quiero decir, ojo, también es cuidado, ¿no? Porque también puede ser una ocasión de escándalo y de tropiezo, pero la cuestión es esa, ¿no? Es decir, que lo que hay que decir es, bueno, que se note que la fe es de verdad. Claro. Entonces, porque si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Pero entonces, bueno, pero ojo, no es una cuestión solo de decir, ¿no? Porque había también un peligro de solo replegarse, como decir yo abandono, no, es yo me hago fuerte en casa. Claro. Y desde allí pues intento evangelizar, ¿verdad? Pero creo que eso es una pregunta muy importante. A veces decimos, ¿qué pasa? Pues que no vivimos la fe. Exacto. Luego también, por ejemplo, he hablado del rosario, la oración es fundamental para la vocación y para la vocación y para toda familia cristiana, porque al final si no tratas con Dios, ¿verdad? Es decir, o los sacramentos, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces, que la gente toma los sacramentos, pero la gente no vive los sacramentos. Exacto. Entonces se convierte en una rutina y el sacramento está ahí, pero ¿de qué sirve recibir tu sacramento, hacer una quinceañera si luego no vas a rezar todos los días? Entonces yo creo que cuanto más peor esté la sociedad, más intensos tenemos que ser en casa. Y uno le puede decir, mira, Señor, yo no puedo solucionar este problema global, pero lo que te puedo decir es que en mi casa no somos perfeccionistas, pero lo que tenemos que decir es que en nuestra casa queremos que tú seas el rey. Y entre más joven esté el matrimonio, entre más chicos estén los niños, es más fácil, no es que vaya a ser fácil, pero es más llevadero, porque cuando lamentablemente muchos padres, nunca es tarde, claro, nunca es tarde para... Hay que empezar cuanto antes, pero nunca es tarde para convertirse. Pero nunca es tarde, ¿no? pero cuando los hijos son adolescentes o quizá ya adultos y nunca se vio la fe en la casa, muchas veces, me imagino que usted también ha encontrado padres que de repente tienen ese encuentro con el Señor ya de grandes, los niños están grandes y no quieren hacer caso, no van a la iglesia, entonces es entre más temprano. Sí, lo que hay que hacer es, por eso hace falta familias cristianas cuanto antes y lo antes posible, porque lo que haces de pequeño está ahí. Luego llega la adolescencia, que es un momento como de crisis, que es parte de lo que es la adolescencia, y entonces es mucho más difícil. O, por ejemplo, si yo toda mi vida lo que le he dicho sin palabras a mis hijos es que el dinero es más importante que la fe, o que en mi vida Dios no pinta nada, porque mi casa está igual decorada que si soy cristiano que si no, las decisiones que tomo en mi vida que sí que si no, mi carro lo mismo que sí que si no, todo. Entonces ahora con 17 años, cuando he explotado todo, le voy a decir que Dios es importante, no se lo cree, ¿no? Exacto. Entonces no lo digo, quiero decir que Dios lo puede todo. Pero quiero decir que esto lo vería en positivo, como decir, hay que ser cristianos ya. Vivir cristianos ya. Evidentemente ir a la iglesia es un primer paso, pero como decía un párroco de esta diócesis muy simpático una vez, dice, a mí no me importa tanto lo que hacen mis parroquianos en la parroquia, sino lo que hacen en su casa. Parecía muy bien, o sea, en el sentido de verdad. Claro que le importa, porque la fuente es la Eucaristía, pero al final dices, ¿de qué sirve tener las semillas si no cae en tierra buena? Es verdad, padre, porque otro problema que hemos visto, ¿no? Es tanto en el sentido de la sexualidad, hablando del cuerpo,
como también el sentido de cómo se lleva a cabo la fe, cómo se practica la religión, es de que muchas de nuestras familias, muchas de nuestras personas feligreses muy bien intencionadas, ¿no? Que están sirviendo en la iglesia y todo, pero no saben cómo aplicarlo en su casa, no saben... Claro, entonces hace falta lo que se llama, me alegro que preguntes eso, porque, o sea, hay una cosa que se llaman las prácticas, ¿no? Las prácticas son como las cosas que se hacen que son sencillas, pero como que llevan en sí ya el bien, ¿no? Por ejemplo, la práctica de rezar el rosario, ¿no? Muchas veces, ¿cuál es el problema? Que estamos perdiendo las prácticas cristianas. Por ejemplo, detalles súper sencillos. Hasta hace poco uno entraba en una casa cristiana y siempre estaba el corazón de Jesús al entrar. Uno bendice la mesa, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno se va secularizando, al final se queda sin prácticas. Y quedarte sin prácticas es como quedarte sin capacidad de actuar. Es como uno dice, es como pelar una cebolla, ¿no? Uno dice, sí, yo quiero mucho a mi mujer, quiero mucho a mi esposa, pero son prácticas. Y prácticas es cuando le doy un beso, cuando rezo con ella, cuando le felicito. Entonces, como que lo que ha pasado en el cristianismo también es por la secularización, se han perdido esas prácticas que eran las que encarnaban la vida cristiana. Y yo mencionaste unos ejemplos, es una cosa sencillísima. Siempre después de la misa saludamos a la Virgen y rezamos la salve. O siempre que te vas de casa, pues le das un beso a la Virgen. No sé si me explico, es decir, que claro. yo creo que... ¿Por qué? Porque las intenciones son muy buenas e importantes, pero no son, ¿no? Tengo que amar más, tengo que rezar más, tengo que educar mejor a mi hijo, ¿vale? Pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces yo diría que lo primero que hay que hacer, es recuperar las prácticas que hemos perdido. ¿Qué hacía tu abuelita que tú no haces? Exacto. ¿Qué hacía? Entonces no hay que reinventar la pólvora. Entonces, pues un Vía Crucis es una práctica. Hay prácticas que son ya consagradas, ¿no? El Vía Crucis, el rosario. Y luego también ser muy creativo. Por ejemplo, un ejemplo que oí, ¿no? De una familia hace varios años me decía, nosotros lo que hacemos es que todos los meses vamos a confesar en familia. Evidentemente no se meten todos en el confesionario juntos, claro. Pero dice, y luego nos vamos al McDonald's y nos tomamos una hamburguesa. Bueno, pues es un ejemplo de una práctica buena, porque así ya estamos acostumbrados a todos ir en familia, claro. ¿no? Entonces cuando llega a los 16 años, los 17, ¿no? Pues ya como que sigue, es parte, ¿no? de la vida. Parte de la vida. Pero esa cuestión de la fe se tiene que concretar en prácticas es decisiva. Claro. Y entonces o la fe toca la vida o si no, no es fe. Si no, se convierte en magia. Entonces muchas veces pedimos a Dios que haga magia con los sacramentos y no. Nosotros desde que los niños son pequeños, cada uno de ellos, desde que nos casamos nosotros, no ellos, o sea, nos comprometimos a vivir la fe en las prácticas pequeñas, ¿no? Entonces hemos rezado la liturgia de las horas desde el primer día de nuestra boda, incluso cuando éramos novios lo hacíamos. Y entonces cada vez que van viniendo uno de nuestros niños, ahora tenemos 6, pero en la medida que van llegando, cada uno de ellos tiene su libro de la liturgia de las horas. Fíjese, yo esas aunque cosas, no sepan leer. Eso es, por ejemplo, el misal que yo usaba cuando tenía 7 años para ir a la misa. ¿Cuánto me ayudó? Es que, y al final dices, la vida son esas cosas. O sea, las ideas están bien, pero las ideas son como las chispas. Pero necesitas la leña. Exacto. La leña. Entonces, la cuestión es, ¿dónde vivo yo de verdad? No en ideas. Dios es muy importante, ¿no? O sea, dímelo con hechos. Él ¿no? se encarnó, es decir, que los domingos, eso es, la carne, eso es, porque no somos ángeles. Exacto. Entonces necesitamos, y ya digo, ¿no? ¿Cuántas cosas se han dejado de hacer en las familias cristianas? Sí. Y eso, desde decorar la casa, vestirse el domingo, es decir, por poner un ejemplo, si yo a mi hijo le he visto para ir a misa el domingo, igual que va a un partido de fútbol, con jeans, con shorts, entonces ¿qué le estoy diciendo? Que no es importante la misa. Sí. Y si voy a una iglesia que parece un gimnasio, en vez de una iglesia también le estoy diciendo que no hay ninguna diferencia. Exacto. Entonces, como que... O por ejemplo, si tengo un viaje y pase lo que pase, voy a misa el domingo, le estoy diciendo que esto es lo más importante. Es lo primero que tiene uno que planear. El problema es no solo que a veces, ¿no? Cuando se pierde la fe, no es simplemente que se hayan dejado de hacer cosas, que eso está, sino que se han hecho cosas en la dirección contraria. Es decir, porque sin decirlo, lo que se les ha dicho a los niños es que Dios no es importante. Exacto. O que Dios no pinta nada en las decisiones que tenemos de familia. Entonces, al final, no es solo que no digamos, sino que decimos de otra manera, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí es donde, viéndolo en positivo ahora, es decir, vive la fe y con esa sencillez de decir, si no tienes que demostrar nada a nadie, no tenemos que ser modelos, evidentemente no podemos contradecir, en ese sentido sí, pero en esa idea de decir
que el centro es Cristo, pero tiene que verse, es decir, que en esta casa ¿quién manda? Claro. ¿No? O uno entra en una casa y está entronizado la televisión. Aquí ¿quién manda? La televisión. Exacto. No, quien tiene que mandar tiene que estar en el lugar central del salón, la Biblia o una imagen de la Santísima Trinidad, yo qué sé, algo, pero decir, en mi casa aquí quien manda es el Señor. Porque Amén. si me dices que incluso, es que te llevo a un colegio católico, es que te llevo a misa, es que has tomado los sacramentos, sí, pero en casa ¿cómo vives? Exacto. Ahí es lo más importante. Y por último, padre, ¿qué consejo le daría a un joven que quizá ha sentido ese llamado, está ahí sirviendo, pero tiene miedo porque sus papás quizá no lo van a apoyar o quizá los amigos se van a burlar de él, está en una escuela pública quizá, pero siente como que esa iniciativa, pero no se anima? ¿Qué consejo le daría? Bueno, ahí ayuda a distinguir entre lo que es inquietud y vocación. ¿No? Inquietud es como lo que estaba describiendo, pues que uno como que parece que tiene vocación. Entonces la inquietud, la mayor parte de las veces, el hacerse la pregunta ya es signo de vocación, pero podría no serlo. Entonces Claro. la cuestión es cuando uno tiene una inquietud, hablarlo. Hablarlo para discernir la vocación, Okay. ¿verdad? Entonces esa es la primera cosa que diría. Segundo, no tener miedo, como ha dicho, ¿no? Las palabras de San Juan Pablo II, no tengáis miedo. ¿Por qué? Porque te impone mucho. O sea, el miedo desde el temor de Dios de decir, Dios mío, ¿y por qué me llaman a mí si yo soy un pecador? O sea, no hay la cuestión, la primera pregunta no es si soy pecador o no, si tengo miedo o no, si va a ser difícil o no, cómo lo voy a hacer. La primera pregunta es, ¿me llama Dios sí o no? Amén. Y entonces a todos los que oigáis que Dios os llama, decirle que sí. Amén. Y lo que es que necesitamos ayuda. Abrir puertas a la dirección Cristo. espiritual y luego sobre todo cultivar la amistad con Cristo, porque eso es la clave, es decir, que es que la vocación no es simplemente un job, la vocación es una vida con Cristo, es que Cristo quiere que tú te asocies, ¿no? Como a Pedro, ¿no? Que estaba ahí el pobre pescador y dice, vente aquí, ¿no? Y Pedro era un bruto, Pedro mete la pata cada 2x3, pero la cuestión, en el fondo, lo más importante, ¿cuál es? Que Dios la llama. Amén. Entonces, si Dios te llama, síguele. Bien. Y no tengas miedo. Y apóyate pues con un sacerdote, con gente buena que te pueda ayudar para verificar esa vocación. Perfecto, muchas gracias, padre. Y por último, ¿qué es lo que a usted le gusta hacer para divertirse en su tiempo libre? Yo sé que mencionamos un poco más temprano de hacer juegos de mesa. Sí. ¿Qué juegos le gusta jugar con su comunidad? Pues mira, a mí me gustaba muchísimo jugar al fútbol, jugar al soccer, vamos. ¿Qué posición? ¿Qué posición jugaba? Más bien de centrocampista, ¿no? De eso, y defensa. Pero claro, ya hace tiempo que no juego porque me da cosa de que... Entonces eso me gustaba mucho, pero por ejemplo hago deporte, ¿no? Un poco de running. Y luego me gusta pues hacer puzzles. A veces jugamos en comunidad también a juegos de mesa. ¿Quién gana? Bueno, pues el mejor, ¿no? ¿Y eres No lo sé, no lo nada. No, pues juegos de mesa. Me gusta mucho también leer y pasear. Y... Sí, cocinar me gusta, cuando tengo tiempo. No, ¿Sí? no tengo a veces mucho ¿Qué le gusta cocinar? ¿Cuál es su comida favorita? Bueno, pues aprendí bastante en Roma a hacer pastas, por ejemplo, paellas, etcétera. Tenemos que probarlo. Sí. ¿Le gusta lo picoso? ¿Le gusta la comida mexicana? Normalmente no soy muy de picante, un poquito sí, pero no estoy eso. Y sí, pues eso es un poco leer también me gusta, y estar con la gente, hablar, me gusta mucho hablar con la gente. Bueno, pues... y nada. Muchas gracias por abrirnos su corazón para compartir su vida, su testimonio y esas palabras que estoy seguro que van a ayudar a muchos jóvenes y a muchas familias. Así que bueno, muchas gracias, padre. Ha sido un gran placer estar aquí con usted. Una alegría compartir, porque no soy un ejemplo, soy un testigo, ¿no? Entonces yo digo, es el Señor, lo que he hecho es compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, y que Dios llama, ¿eh? La cosa es, lo que nos toca a nosotros es ayudar a que se escuche. A escuchar, sí, y entre menos ruido, pues mejor. Así que, Padre, pues gracias, su bendición. Sí, pues con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Señor que siga bendiciendo a su iglesia con obreros para su mies, y a todos nosotros y a todos los que están escuchando la llamada de Dios, que no tengan miedo de responder, y a todos los que tienen en su familia personas que escuchen esta llamada para que les apoyen y les ayuden. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios. Santa María, ruega por nosotros. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Muchas gracias.